Buenos días en Uruguay y el resto de Latinoamérica, buenas tardes en Europa y en España en particular. Les damos la bienvenida a una nueva actividad del ciclo de encuentros virtuales de Fundación Astur que hemos denominado Conversando sobre el futuro con Enrique Iglesias. Como ya lo indicábamos el año pasado, en el contexto de la pandemia mundial de la COVID-19, la Fundación Astur ha decidido seguir haciendo sus pequeños aportes al debate nacional e internacional de temas de actualidad, como lo viene haciendo hace más de 10 años, pero en esta modalidad virtual que nos permite de alguna forma estar juntos en la distancia, y particularmente seguir atendiendo la temática de las personas mayores, un grupo humano especialmente golpeado en esta pandemia. A su vez, es un sector de la población del país y del mundo cuya esperanza de vida es cada vez mayor, lo cual representa un sinfín de oportunidades y desafíos. Sobre algunos de ellos conversamos en este webinar dedicado a la atención de las personas mayores en España en tiempos de COVID-19. Conoceremos la experiencia española de las regiones de Asturias, Euskadi y Galicia, todas ellas con una fuerte presencia histórica en Uruguay y la región, a partir de las comunidades de inmigrantes que llegaron en el pasado. Estaremos conociendo sus realidades, sus políticas y cómo abordaron la pandemia de la COVID-19 en relación a la atención de los mayores. Todo ello de la mano de entrevistas realizadas por nuestro presidente Enrique Iglesias a los principales referentes de gobierno de estas tres regiones españolas, que además cuentan con una realidad demográfica en la que los mayores tienen una presencia relevante. Por ello creemos que sus experiencias podrán ser de gran valor a nivel de políticas públicas y de gestión vinculadas a los mayores en general y en particular a lo que en Uruguay denominamos LPEM, o establecimientos de larga estadía para personas mayores. Contaremos además con la invalorable participación, ya en el final de estos encuentros, de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, OIS. Para dar inicio, compartiremos la primera entrevista realizada por el presidente de Fundación Astur al presidente del Principado de Asturias, don Adrián Barbón Rodríguez, uno de los líderes más jóvenes del Partido Socialista Obrero Español y de España. Cabe destacar que Asturias cuenta con 1 millón de habitantes, de los cuales más del 26% son personas mayores de 65 años de edad. Vemos la entrevista. Bueno, muy buenas tardes, querido presidente. Muchas gracias por recibirnos y sobre todo en este método virtual, lamentablemente, pero es muy grato estar contigo y poder un poco discutir sobre algunos de los temas que a esta Fundación Astur le preocupa, que es el tema de los mayores. Nos preocupa el tema de la calidad de vida de los mayores, nos preocupa, por supuesto, todo el tema vinculado a la previsión social, pero estamos preocupados también un poco a cómo vemos la incorporación del mayor a la sociedad, el tratamiento, los problemas de la convivencia, el envejecimiento activo, toda esa problemática que está hoy arriba de la mesa. Yo conozco muy bien cómo te consta esa tierra, pero me gustaría que los televidentes, pues de alguna forma puedan recibir de ti algunos comentarios sobre el tema del mayor en Asturias, cómo lo están viendo y cuáles son las perspectivas respecto a futuro en el Principado. Bueno, pues lo primero, Enrique, para mí es un inmenso honor el poder hablar contigo, porque no solo por tus orígenes asturianos, aunque como bien dices, eres un uruguayo orgulloso que lleva siempre la tierra y la bandera, ¿no? Pero evidentemente también por tu trayectoria política y tu trayectoria a lo largo de tantos años de entrega al servicio público. Y yo, como soy político de vocación desde que era muy joven, admiro mucho tu trayectoria y te puedo asegurar que para mí es un inmenso honor el poder departir contigo en estos momentos. Así que lo primero, agradecer al revés la invitación y el honor que me haces de poder compartir pues estas reflexiones, ¿no? que es lo que pretendo con la Fundación Astur y también con todos los televidentes que la vayan a seguir. Además, curiosamente, Asturias, la Comunidad Autónoma de Asturias, es la comunidad autónoma que más envejecida de España. Tenemos más de un 26% de nuestra población tiene más de 65 años. Y yo siempre digo que aunque haya gente que lo quiere poner en negativo, hay que reivindicarlo también en positivo. Eso significa que hemos avanzado mucho en los últimos años
en calidad de vida y en esperanza de vida. En nuestra comunidad la gente, por suerte, cada vez vive más, ¿no? Y aquí no solo la importancia que tiene el hecho de ser la comunidad más envejecida de España, sino, si se me permite, hay una parte emocional, ¿no? Y es que yo me crié con mis abuelos. Entonces, cuando uno se cría con los abuelos, además de hecho vivo en la casa que era el piso de mis abuelos, los tengo siempre muy presentes. Bueno, pues en la forma también de actuar, del compromiso y de entender el protagonismo que deben de tener las personas mayores, por lo menos a mí, desde mi perspectiva vital, me ha marcado siempre y me gusta reivindicarlo, ¿no? También en política. Yo empecé muy joven, tengo 42 años, pero me afilié al Partido Socialista con 17 y desde el principio fui discípulo de un hombre que en estos momentos está en torno a los 90 años y que es para nosotros nuestra referencia de honor del partido en Asturias. Es decir, para mí las personas mayores tienen muchísima importancia y por eso digo que eso también me influye. En la parte política, lógicamente nuestra comunidad, si es la más envejecida, tiene que hacer frente a una situación que no puede mirar hacia otro lado. Y por eso Asturias lleva muchos años trabajando, en primer lugar, en la creación de una amplia red de residencias de mayores de titularidad pública, que son los establecimientos residenciales de Asturias, el ERA, como se conoce en Asturias, que además, bueno, pues muy pronto vamos a abrir una nueva en Lugones, y que yo creo que ha resistido muy bien, si se me permite casi la explicación, el envite del coronavirus, ¿no? Sabéis que en Asturias vamos por la tercera ola, llevamos 3 olas de golpe, igual que el resto del mundo, por otro lado, en el combate contra el coronavirus. Bueno, la primera fue la más difícil, porque apenas conocíamos el virus, porque las residencias suponen un agrupamiento de personas y por tanto tiene la complejidad de cómo dar esa respuesta. Hubo que sectorizar, hubo que ver cómo interveníamos las residencias para proteger a las personas mayores. Asturias es una de las comunidades en las que, con independencia de la edad, cuando una persona era contagiada de coronavirus, se la llevaba al hospital e incluso se la ingresaban en la UCI. Es decir, en Asturias hay gente que salvamos la vida con más de 100 años después de estar 2 semanas en la UCI, por poner un ejemplo, ¿no? Y junto a esa red de residencias públicas que hay en torno, pues, a 2.600 personas, que tiene más de 1.000 trabajadores, bueno, pues hay una red de residencias privadas muy importante, en torno a 250. Ahora, yo creo que también hemos sacado enseñanzas de la crisis, ¿no? Al principio decía, la primera hora fue la más terrible para nosotros porque los contagios en las residencias eran generalizados. Nos encontrábamos con que la relación exterior-interior, la relación porque las residencias no aíslan a la gente sigue viviendo en sus pueblos, pues encontrábamos con que los contagios se expandían de una forma pues casi muy rápida, ¿no? Y por eso tuvimos que adoptar medidas de control. Por ejemplo, reducir el número de visitas, por ejemplo, intervenir por la Consejería de Salud las residencias de mayores. Nada más que detectábamos un caso, allí se presentaba una enfermera titular, un enfermero, a dirigir la respuesta sanitaria. Lo que decía, decidíamos sectorizar la residencia. Abrimos 2 residencias especiales para derivar personas de residencias de mayores hacia ellas y evitar que hubiera más contagios en las propias residencias. Y un paso fundamental entre la primera y la segunda ola fue cuando empezamos a hacer cribados que, para no molestar a las personas mayores que residen, lo hacíamos empezando siempre por los profesionales, por los trabajadores. Bueno, pues esos cribados los hacemos cada 15 días. Cada 15 días se hace una prueba a los profesionales, tanto de las residencias públicas como privadas. Si sale un positivo, lo que se hace entonces es ampliar el cribado a toda la residencia. Y de esa manera nos permitió descender el nivel, por desgracia, de mortalidad. Y luego también la enseñanza de la vacuna. Aquí en Asturias ya todas las residencias de mayores están, todas las personas, casi la totalidad vacunadas, salvo alguna que por una enfermedad puntual no pudo. Y eso se ha notado en que apenas hay ya brotes en las residencias de mayores y que la mortalidad ha descendido de una forma absolutamente sorprendente, ¿no? La gente, hoy daban los datos a nivel nacional incluso, y es que estamos hablando de que el nivel de contagios en las residencias de mayores se cuentan por menos de 100. Es decir, ha habido un descenso total y absoluto gracias a la vacuna. Pero yo digo que junto con esa respuesta también nos tiene que dar una enseñanza, ¿no? La enseñanza de que en vez de ir a macroresidencias de mayores, a lo mejor hay que ir a otro modelo de residencias, que es lo que estamos reflexionando ahora. Residencias más pequeñas, residencias que sean más cercanas a la población, que permita sectorizar mejor,
e introducir los aspectos sanitarios sin que por ello se transforme la residencia en un hospital. Porque yo siempre digo que las residencias hay que tener en cuenta que son las casas, es el lugar donde viven las personas mayores, ¿no? Junto a eso, nosotros que estamos promoviendo mucho en la política de atención a mayores, llevamos muchos años trabajando con los ayuntamientos en los servicios de ayuda a domicilio. Es decir, aquí hay un servicio de ayuda a domicilio para aquellas personas mayores, yo lo conocí con mis abuelos, que viven solos en sus casas y bueno, pues les hace o atiende las necesidades básicas. Limpieza, higiene, la propia salud, incluso los ayuda a la hora de la compra, de la organización de los medicamentos que tiene que tomar. Incluso se ha extendido mucho, gracias a la Cruz Roja, el sistema de la medalla de seguridad, que yo también conocí a través de mis abuelos, y es que cuando están solos en casa, si cae, si tiene una caída, pues automáticamente al presionar, pues llama a un teléfono de seguridad y eso localiza a los familiares y está pues acompañando muchísimo a las personas. Es como un teléfono de compañía, ¿no? Y bueno, estamos probando nuevas experiencias junto con estas que ya llevan muchos años funcionando. Pues muchos ayuntamientos están estableciendo catering, llevar la comida caliente a las casas de las personas mayores para que no tengan ya que cocinar. La posibilidad incluso de que sigan viviendo en sus casas, pero por el día puedan estar en un centro de personas mayores donde sean atendidos de forma más importante. Es decir, lo que intentamos es, en primer lugar, intentar que la vida se viva, como decimos nosotros aquí, hasta el último minuto con toda la dignidad posible. Para mí es muy importante eso y cuando hay gente que critica, por ejemplo, las medidas de protección de la salud que adoptamos en Asturias y nos dice que son muy duras, e incluso hay gente que nos dice es que son muy duras porque la media de edad de la mortalidad por coronavirus en Asturias es muy elevada. Y es verdad, es 83 años. Y yo les digo siempre, ¿qué me queréis decir con eso? ¿Que una persona de 83 años, de 85, de 90 no tiene derecho a vivir igual que una de 42? Bueno, pues la postura del gobierno que yo presido, desde luego, es que sí, que tiene derecho a vivir. Y eso nos lleva a la parte también de la política. Nosotros aquí, la asociación más importante de Asturias es la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias, que tiene más de 20.000 socios en estos momentos. 20.000, más de 20.000, bastantes más de 20.000, y sigue creciendo. Bueno, pues para nosotros es una referencia el trabajar de forma coordinada con las personas mayores, de definir cómo tiene que ser pues, el envejecimiento activo, la salud a determinada edad, la participación en la vida pública también y vida política, que el hecho de cumplir años no tiene que significar que tengas que salir de la actividad pública, sino todo lo contrario. La experiencia, yo siempre digo que es un grado y a mí me gusta reivindicarla desde ese punto de vista, ¿no? Y además que me parece muy importante. Y luego, bueno, pues todo el trabajo que estamos haciendo de eso, de nuevas fórmulas de habitabilidad. Por ejemplo, ahora los ayuntamientos asturianos todos están escribiendo a un programa, o muchos de ellos, que son ciudades amigables para las personas mayores, en la que se tienen en cuenta pues, las necesidades físicas, de desplazamiento, de ocio, de salud, de consumo. Bueno, es un poco el resumen en general, si me quieres preguntar alguna cosa en concreta, pero la línea general que nosotros decimos es que Asturias se está convirtiendo, y lo digo de verdad, en un lugar en el que mucha gente que, por ejemplo, tuvo que salir fuera a trabajar de Asturias por por su progreso profesional, está volviendo. Claro. De eso que llaman la silver economy, ¿no? Ahí pues, se está convirtiendo en un lugar de acogida nuevamente de muchísimas personas que o bien están a punto de jubilarse o bien se han jubilado ya y que quieren regresar a Asturias. Por ejemplo, un Santirso de Abres, que llevaba muchísimos años sin médico directamente, bueno, pues vinieron de Madrid, tanto la mujer y el marido, que dos personas que además no estaban vinculadas a Asturias, no eran asturianos, quisieron venirse a vivir a Asturias y van a jubilarse los dos en Asturias desempeñando su labor médica y por tanto compartiendo con nosotros. Así que yo siempre digo que aquí hay un nicho de muchísima oportunidad porque además ofrecemos esa calidad de vida. Pero el resumen es ese, ¿no? Que Asturias tiene un especial cuidado, una especial vocación de ser una comunidad muy amigable con las personas mayores. Está muy bien. Me cae muy bien todos los temas que está atacando porque de alguna manera dan la impresión de que el mayor es una persona que cuenta. Lo del 27%, por ejemplo, es muy impactante. Uruguay, que es un país también envejecido en relación a América Latina, yo creo que llega a un 17%. Sí. Una diferencia, a pesar de eso, ¿verdad?
Ahora, de alguna manera, el tema del llamado envejecimiento activo, ¿han hecho algo ustedes en esa materia? Sí, ahí trabajamos, como antes decía, citaba la Federación Asturiana de Mayores, la FAMPA. Ahí especialmente a través de la FAMPA, con convenios y acuerdos, lo que se desarrolló durante y se viene desarrollando durante muchos años es el envejecimiento activo como una oferta de actividades de todo tipo, desde la lectura, desde la comprensión, desde la psicomotricidad. Es decir, todo eso se está desarrollando en los diferentes centros de mayores que hay por toda Asturias, ¿no? Porque asociaciones de mayores hay en toda Asturias, se llegan a convenios, se financian los programas de forma colaborativa por el Principado de Asturias y los ayuntamientos para desarrollar actividades y sobre todo que la gente, lo que decimos siempre, que el hecho de cumplir años no se vea como una carga, sino todo lo contrario, como una experiencia, ¿no? Y la verdad es que está dando muy buen resultado porque además nos encontramos con personas que a lo mejor enviudecen, ¿no? Adquieren la condición de viudo o viuda y el hecho de participar en estos cursos de envejecimiento activo les permite conocer más gente, les permite salir, les permite rehacer la vida y eso nos parece muy, muy importante, ¿no? Y también hay que recordar que en España fue uno de los primeros lugares del mundo, en una ministra que se llamaba Matilde Fernández, que puso en marcha los famosos viajes del Inserso, que son viajes organizados precisamente de las personas cuando se jubilaban, incluso teniendo en cuenta la situación económica, las personas que tenían más dificultades, para que pudieran viajar, pudieran disfrutar de vacaciones después de jubilarse y recorrer toda España, ¿no? En un programa que en este sentido tanto el Ministerio de Política Social como la Consejería de Derechos Sociales de Asturias pues impulsan. ¿Y tienen ustedes residencias diurnas de gente que va? Sí, hay de eso también. Sí, los llamamos centros de día. En Asturias se llaman centros de día. Hay muchísimos, cada vez se extienden más, porque es verdad que hay primero hay la situación de la propia persona que a lo mejor vive sola, pero durante el día pues prefiere estar en un centro de día. Depende también de la libertad de acción, ¿no? De la capacidad de independencia. Por ejemplo, una persona que se encuentra bien va a lo que nosotros llamamos centros de personas mayores, que son centros de vida activa. Son lugares en los que, por ejemplo, donde yo soy, en La Viana, donde antes de ser presidente yo fui alcalde 9 años. Hay un centro de personas mayores que allí la gente va a jugar, va a compartir, va a leer, va a arreglarse, a asearse, bueno, todo. Luego están los centros de día, propiamente dicho, para personas que ya necesitan otro tipo de atención, y ahí o bien directamente con esa persona o bien directamente para favorecer la conciliación con las familias. Y luego, lógicamente, está el tercer grado, pues no, ya en el momento en el que son necesarias esas residencias de mayores, de personas mayores, que, como digo, hay la parte pública, esas 26 del ERA, pero es que en total tenemos 250 contabilizadas en Asturias en estos momentos funcionando. 250. En total, sí, contando la iniciativa privada. Porque hay desde pequeñas residencias que, bueno, pues a lo mejor tienen una veintena de residentes, a grandes residencias, por ejemplo, la residencia mixta de Gijón, que esa es pública, es una de las más grandes de Asturias, pues tiene más de 300 residentes. ¿Y el Principado tiene un sistema especialmente dedicado al control de estas entidades? ¿Ustedes tienen? Sí, la parte pública, el ERA, es un organismo autónomo, jurídicamente es un organismo autónomo, con lo cual tiene una propia gerente, que en este caso es una enfermera, precisamente porque quisimos introducir ya al principio de la legislatura, en el 2019, el concepto de la salud también en el envejecimiento, de cómo protegíamos, cómo hacíamos que el ERA tuviera en cuenta las cuestiones sanitarias, ¿no? Y esta gerente pues gestiona pues esas residencias, como digo, que atienden a 2.500 mayores, que tienen más de 1.000 profesionales y que va a abrir ahora una nueva en Lugones. Y la parte privada, toda ella está coordinada por una Dirección General de Personas Mayores, que existe en la Consejería de Derechos Sociales. Hay una Dirección General específicamente para el trabajo de la política de personas mayores. De hecho, cuando el COVID, en toda España, Fiscalía abrió una investigación porque en determinadas comunidades autónomas, por desgracia, fallecieron en todas las residencias, ¿no? Sí. Hubo fallecimientos. Pero hubo comunidades autónomas en las que la Fiscalía lo que detectó fue el abandono. Es decir, lo que antes ponía de ejemplo en Asturias, allí todo lo contrario. Hubo comunidades autónomas en las que nunca se derivó a una persona de una residencia mayores a un hospital,
En Asturias, todas las personas mayores que enfermaban de COVID o eran derivadas a un hospital directamente, incluso ingresos en UCI, o en caso de que fuera un contagio masivo, lo que se hacía era medicalizar el conjunto de la residencia. Por eso, por ejemplo, Asturias, todas las denuncias que hubo de Fiscalía, todas fueron archivadas. Somos una de las pocas comunidades en las que ninguna denuncia, ningún examen, tenemos una colaboración directa con la Fiscalía, porque para nosotros la protección y el cumplimiento de la normativa sanitaria era muy importante y así nos lo ha reconocido, ¿no? Es que todas se han archivado porque se reconoce que nosotros teníamos una atención temprana. Nada más que se detectaba un caso, la Consejería de Salud nombraba un interventor sanitario y ahí ya decidía qué había que hacer, ¿no? Y si hubiera que derivar a los hospitales, se derivaba. Si había que derivar porque se encontraban casi asintomáticos o estaban en otra situación, se derivaban a unas residencias especiales que se activaron, que fue lo que llamamos el Credine y otra residencia en Corbera, cerca de Aviles. Es decir, estuvo todo muy organizado precisamente para proteger a las personas mayores. Me alegro de oírte, porque la verdad es que yo me lo imaginaba un poco por las referencias personales que tengo de que el mayor cuenta en la sociedad asturiana, y eso es muy importante. El mayor cuenta, y cuenta sus problemas, sus necesidades, incluso una de las actividades que ahora vamos a emprender en la Fundación, junto con la Organización Iberoamericana de Educación y la Organización de Seguridad Social, dos grandes instituciones, es incursionar en el tema complejo de la soledad en un sentido amplio, que es uno de los problemas que abarca el mundo en varias etapas de la vida, pero donde se hace más fuerte ciertamente es en la edad mayor. Y estamos tratando de incursionar en ese tema. Estamos viendo incluso cómo algunos países como Inglaterra, por ejemplo, o Japón tienen un ministerio de la soledad, que es una cosa bastante original. Sí, sí. Estamos tratando, pero a mí lo que me alienta es que en momentos que, como tú decías, avanza el proceso de envejecimiento, gracias a Dios, porque significa que le estamos ganando la muerte, y eso es muy importante, pero hay que ganarle en calidad, no es solamente, también lo decías al principio, mejorar la calidad y al mismo tiempo vencer, que no se sienta un aislado del medio, sino que esté integrado al medio. Por eso que me parece que una de las cosas interesantes que ha dejado esta pandemia, dentro de todas las tragedias que nos sigue dejando, es que ha puesto de manifiesto la necesidad de que este sector tenga políticas especiales y ese cuidado en su sobrevivencia por el derecho natural a morir bien, digamos así. Y eso es de las cosas. Bueno, yo quería oírte, y te he oído con mucho gusto. Es un gran placer para mí el poder oír al presidente del Principado en este tema y esperar verte pronto y saludarte en el terruño asturiano. Sí, pues un placer. Y sobre la soledad no deseada, como decimos nosotros, la soledad no deseada es otro de los retos que nos marcamos nosotros a principio de legislatura y en el que estamos avanzando incluso en programas de voluntariado, de gente que pueda visitar, acompañar, de relaciones intergeneracionales, una cosa que estamos descubriendo y que yo siempre lo transmitía por lo que decía al principio, porque me crié con mis abuelos, la importancia de generar vínculos entre generaciones diferentes, que se aprende muchísimo, ambas partes aprenden muchísimo, las personas mayores pues aprenden, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías de los jóvenes y los jóvenes aprenden de un mundo que ellos no conocieron, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido un placer compartir este momento y destacar el trabajo que hacéis desde la Fundación Astur, que me parece impresionante. Y por supuesto que espero verte pronto en tu tierra, también tu tierra, porque Asturias es también tu tierra, y poder seguir compartiendo proyectos. Y para terminar, ¿no? Lo que decía, hay gente que no lo ve de la misma manera que nosotros, pero para Asturias, para los asturianos y asturianas, quizá porque va en nuestra sangre, ¿no? La forma familiar de los asturianos siempre ha sido vincularse mucho entre generaciones, los abuelos, los padres, los nietos, todos juntos y hacer una gran casa. Bueno, para nosotros es un elemento vital y no un elemento pasivo que está en una esquina, ¿no? Queremos que sea protagonista. Muy bien, pues. Bueno, muchas gracias, presidente. Un gran abrazo y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Como ya decía Enrique Iglesias, agradecemos al presidente del Principado de Asturias por toda la información compartida. Un honor haber contado con su presencia. Y vamos ahora a la experiencia de Euskadi. Para ello, primero damos paso al Lendakari,
que es como se denomina el presidente de Euskadi en euskera, su lengua oficial, don Íñigo Urkullu Rentería, quien cuenta con una larga trayectoria en el Partido Nacionalista Vasco y es uno de los líderes más respetados de esta comunidad y de España. Debido a sus tareas estos días en el Parlamento Vasco, ha compartido este espacio con su consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y nos ha dejado este mensaje que escuchamos a continuación. Gracias por concedernos la oportunidad de participar y aprender en este seminario. Eskerrik asko. Compartimos con ustedes nuestras inquietudes e iniciativas en el ámbito de la atención a las personas mayores, un ámbito de especial atención en estos tiempos de pandemia que vivimos. Nuestro programa de gobierno para Euskadi prioriza 10 objetivos de país. Uno de ellos es aumentar la esperanza de vida hasta los 85 años. Subrayo el significado de objetivo de país, porque apela al compromiso conjunto de todas las instituciones públicas, entidades sociales y agentes económicos, también al conjunto de la sociedad. A lo largo de las últimas décadas, la esperanza de vida se ha ido incrementando de forma paulatina en Euskadi. Hoy es de 80 años entre los hombres y de 86 entre las mujeres. Esto es 10 años más que en 1976. Esta mejora es una buena noticia y constituye al mismo tiempo un desafío y una oportunidad. Hoy hablamos de una nueva etapa vital entre la edad de jubilación y los 75-80 años como horizonte de la esperanza de vida saludable. Las personas mayores son activas y protagonistas de su destino en esta etapa vital. Para lograrlo, nuestro cometido es prevenir las situaciones de dependencia, favorecer la autonomía personal y promocionar el talento de las personas mayores. Nuestro objetivo es que en esta etapa las personas puedan seguir desarrollando una vida activa, plena e integrada en su entorno, con los apoyos adecuados a su situación. Esta es nuestra línea de trabajo y estamos avanzando. De hecho, en 2020, el Active Aging Index, o índice de envejecimiento activo, situó a Euskadi en el puesto 11º en un ranking comparado con los 28 países de la Unión Europea. En concreto, el índice global en Euskadi alcanza el valor de 37,3, un resultado por encima de la media europea, 35,7, y del Estado español, 25,7. Esto significa que hemos alcanzado un nivel de desarrollo potencial de envejecimiento activo más elevado que la media de la Unión Europea. Destacamos además en el apartado capacidad y entorno facilitador para el envejecimiento activo, en el que obtenemos la puntuación más alta de todas. Este apartado incluye 6 indicadores: esperanza de vida general, esperanza de vida con salud, bienestar mental, uso de nuevas tecnologías, conexión social y nivel educativo. El análisis de estos indicadores permite concluir que en Euskadi se dan parámetros que permiten a las personas tener vidas saludables, independientes y seguras. Esto es, un envejecimiento realmente activo. Termino con una mirada al futuro, porque este sigue siendo nuestro compromiso: dar un impulso estratégico al envejecimiento activo y promover la autonomía personal, la participación social y la vida plena y saludable de las personas mayores. Para ello debemos garantizar la calidad asistencial y reforzar la atención en el domicilio y el entorno próximo a las personas mayores que deseen seguir viviendo en su hogar. En este sentido es fundamental el uso de la tecnología y la innovación social. Apostamos por la extensión de la teleasistencia avanzada a todas las personas mayores de 80 años que vivan solas, ofreciendo más seguridad a ellas y a sus familias. Este es nuestro compromiso para seguir garantizando a las personas mayores una vida activa, saludable y plena. Este es el objetivo de país que desde Euskadi compartimos con ustedes. Agradezco su invitación y les traslado un saludo afectuoso. Eskerrik asko eta besarkadarik beroena. Muchas gracias. Un honor haber contado con la presencia y el mensaje del Lehendakari. Y a continuación compartiremos la entrevista realizada a la consejera de Igualdad,
Justicia y Políticas Sociales de Euskadi, Beatriz Artolazábal Albeniz, junto a quien podremos conocer en detalle las políticas sociales llevadas a cabo en esta región en lo que refiere a la atención a los mayores, y en particular su abordaje durante la pandemia de la COVID-19. Es muy bueno recordar además que el País Vasco tiene una gran trayectoria comprometida con la atención de sus mayores, los cuales representan hoy alrededor del 19% en una población de 2.2 millones de habitantes. Vemos la entrevista. Bueno, buenas tardes, consejera. Es un gran gusto tenerla en este seminario. De agradecerle a usted y agradecerle al Lehendakari el apoyo que dan a esta iniciativa. Como yo tuve ocasión de hablarles, es un seminario informal para la opinión pública uruguaya, donde ciertamente la posición, las relaciones muy fuertes históricas que tenemos con España en particular, con los gallegos, con los asturianos y con los vascos, desde que un vasco fundó Montevideo, se puede imaginar que tenemos una muy buena relación. Por eso nos gustaría conocer un poco, sabemos muy bien la importancia que han tenido los mayores en el País Vasco a través de los años. Que nos cuente en primer lugar cómo han sentido ustedes en la historia este tema, y después nos pasamos un poco qué están pensando frente a todo este panorama que hoy tenemos, hacia dónde van las políticas, las preocupaciones. Nadie tiene soluciones definitivas, ni se las vamos a pedir, simplemente opiniones de una comunidad que está muy cercana a nuestro país y que la sabemos ha sido siempre muy respetuosa con el tema de los mayores. Ese es el tema, y yo la dejo entonces con el uso de la palabra y agradezco mucho que esté con nosotros. Pues muchísimas gracias, Enrique. Para nosotros también es una suerte poder participar en este seminario. El Lehendakari también ya ha compartido las reflexiones que nos preocupan, ¿no? Y cuál es nuestra trayectoria y en qué queremos seguir trabajando en el futuro, ¿no? Como bien dices, desde la humildad venimos trabajando desde hace ya tiempo en el ámbito de las políticas sociales. Para nosotros trabajar no solamente con el colectivo de personas mayores, sino con muchos colectivos, es algo que ha destacado a los diferentes gobiernos de Euskadi, ¿no? Y creo que tenemos una experiencia que la queremos compartir con vosotros. Euskadi es un país que se encuentra a la cabeza del Estado en gasto social, y nosotros lo tenemos como no únicamente asociado a las políticas sociales, sino en su más amplio sentido, ¿no? Lo que son políticas sanitarias, políticas educativas y las políticas de servicios sociales propiamente dichas. Por tanto, tenemos un compromiso con esos tres sistemas públicos, y el Lehendakari además está a la cabeza porque es una persona con unos valores humanos y solidarios muy arraigados, y eso hace que el gobierno tenga esa vocación de solidaridad, de justicia que impregna todas las políticas. Queremos garantizar los derechos de las personas, no solamente de las personas a las que cuidamos, personas mayores en el caso concreto de lo que nos preguntabais, sino también de las personas cuidadoras, que es algo que a nosotros nos preocupa. En Euskadi el derecho a las necesidades de las personas en algunos casos es un derecho subjetivo, que se viene determinando o que se determina en un catálogo de servicios y de prestaciones económicas, y que recoge cuestiones materiales como pueden ser ayudas y demás, pero también servicios de información, de formación, de respiro a las personas cuidadoras. Para eso nosotros lo que tenemos es una hoja de ruta que está diseñada en una estrategia de envejecimiento activo 2015-2020, que ahora tendremos que volver a retomar, ¿no? Ha caducado, y ahora estamos ya trabajando en una futura estrategia de envejecimiento 2021-2024 con el objetivo de cumplir con necesidades que tiene que estar sobre todo basada en la experiencia acumulada, en las recomendaciones europeas, en un avance profundo en cuanto a la representación social, ¿no? Para nosotros es importante compartir y tener en cuenta las experiencias y las necesidades que las propias personas, en este caso las personas que envejecen, las personas mayores, nos quieren transmitir, y para eso hemos diseñado y le damos
mucha importancia a lo que es el modelo de gobernanza, y para ello además también queremos hacer, y ya lo venimos trabajando, en un impulso al movimiento de amigabilidad. Esta estrategia de envejecimiento que os comento tiene 3 líneas o 3 áreas de actuación a destacar. El primero sería la adaptación de la sociedad al envejecimiento, no viéndolo como una carga, sino también viéndolo como una oportunidad, ¿no? y un nuevo modelo de gobernanza que para nosotros es importante. Para eso tenemos un programa que nosotros en euskera lo denominamos Agenda Nagusi, en el que vamos a trabajar en esa herramienta que nos permita mejorar la toma de decisiones. Luego tenemos otra área dentro de la estrategia que tiene que ver con la anticipación y la prevención, ¿no? Para envejecer mejor. Ahí tenemos un programa que se denomina Betion, es una teleasistencia avanzada que lo que permite es bueno, prevenir en algunas ocasiones situaciones de dependencia, o cuando ya una persona tiene algunos niveles de dependencia, bueno, darles herramientas para que pueda permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio, porque al final lo que hemos hecho ha sido también compartir mucho con las personas mayores y preguntarles qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de las instituciones y qué es lo que van a necesitar en un futuro. Y siempre lo que nos responden en primer lugar es que quieren estar en sus domicilios, y para eso lo que tenemos que hacer es modificar todas las estructuras y orientar a esa necesidad que las personas mayores nos están trasladando, ¿no? Y aquí en la tercera área, que también es para nosotros una parte muy importante, es ver cómo generalizamos el paradigma de la amigabilidad. Aquí lo que pretendemos es garantizar que las personas que envejezcan lo hagan en su entorno más cercano, y que las ciudades y que los pueblos contemplen las necesidades que las personas mayores van a tener. Es decir, diseñar teniendo en cuenta la perspectiva de las personas mayores y diseñar esas ciudades para que sean más amigables con las personas mayores. Si os explico un poquito estos 3 ejes con un poquito más de profundidad, en la parte de la Agenda Nagusi, que es como la agenda del gobierno, ¿no? La agenda ciudadana, para nosotros es un modelo y un espacio en el que queremos generar conocimiento, un conocimiento que sea colectivo. Es una herramienta que a nosotros nos ayuda a tomar mejores decisiones, porque estamos conectados directamente con la realidad social. En esa Agenda Nagusi lo que nosotros hacemos es estructurar una colaboración con las personas mayores, en las que en diferentes jornadas lo que hacen es darnos su opinión sobre un tema concreto. Hemos ido trabajando con estas asociaciones de personas mayores, con colectivos que trabajan con personas mayores, con asociaciones que trabajan con personas mayores, y hemos trabajado 3 ámbitos importantes que para nosotros eran relevantes. Uno que tiene que ver con los cuidados, otro que tiene que ver con la soledad, y por último también tener en cuenta la estrategia sociosanitaria. Las personas cada vez envejecemos más, vivimos más tiempo, y es necesario contemplar todas las necesidades en su amplia definición, no solamente desde el ámbito de las políticas sociales puras y duras, sino también desde esas necesidades sanitarias que, como consecuencia del incremento de la dependencia, como consecuencia a su vez del incremento de la edad, van surgiendo, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta a las personas cuidadoras, a las personas que nos cuidan. En el segundo eje que os decía, que tiene que ver con lo que es Betion, es utilizar las nuevas tecnologías y la innovación en el campo de las políticas sociales. En este momento en Euskadi tenemos más de 60.000 personas usuarias de este sistema de teleasistencia avanzada, que lo tenemos incluido dentro de ese ámbito de trabajo sociosanitario en relación permanente con el Departamento de Salud. Entonces, es una teleasistencia avanzada que, como os decía, lo englobamos dentro de este marco sociosanitario, ¿no? Es una asistencia centrada en la persona,
en la que mediante la puesta de una serie de elementos informáticos, elementos tecnológicos, le damos una seguridad a la persona mayor y a su familia, porque es otra parte importante dentro de todo el ámbito de los cuidados, las familias, las personas cuidadoras, les damos una garantía, una seguridad de atención. Es una respuesta adecuada a cada necesidad que contempla pues, situaciones de emergencia cuando se producen caídas o también servicios de urgencia o simplemente llamadas para recordarles que tienen unas citas con el médico o también llamarles para felicitarles por su cumpleaños. Es decir, una compañía, un seguimiento, una orientación sobre los recursos de atención social a los que puede acceder, ¿no? Es un tratamiento muy especializado, pero también muy centralizado y bueno, creo que es uno de los servicios más valorados por la ciudadanía vasca en cuanto a que da un servicio que ayuda a la persona que lo recibe, pero también ayuda a los familiares de esa persona que es atendida desde el teleservicio de teleasistencia. Da garantía, da seguridad, saben que siempre al otro lado del teléfono o al otro lado de ese dispositivo va a haber alguien que en caso de cualquier problema, 24 horas al día, 365 días al año, les va a atender, ¿no? Es un dispositivo que en principio está orientado para personas mayores de 65 años que vivan en situación o en riesgo de dependencia, para personas mayores de 75 años que vivan solas y para personas en determinadas situaciones de riesgo o aislamiento social. Y por último, dentro de lo que es esta estrategia, el otro gran apartado tenía que ver con la parte de incentivar la participación de las personas mayores y de la ciudadanía en general en la mejora de sus ciudades, de sus entornos, de sus municipios, ¿no? Este programa nosotros lo denominamos Euskadi Lagunkoia. Es un programa que lo que pretende es adaptar y hacer más fácil la vida de las personas mayores en su entorno más próximo. Es una adaptación de un proyecto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde, al final lo que pretendemos es aportar cuestiones que tengan que ver con marcos de reflexión, con propuestas e iniciativas desde el protagonismo de las personas mayores, ¿no? Y tiene una serie de objetivos que para nosotros son claros e importantes a destacar, ¿no? Aprovechar el potencial que tienen las personas mayores. Creemos sinceramente que las personas mayores, solamente por el hecho de alcanzar una edad, no quedan al margen de la sociedad. Para nosotros son un activo muy importante y estamos trabajando mucho también en lo que tiene que ver con ese conocimiento, con esa experiencia que tienen que trasladar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Tiene que haber ahí un equilibrio intergeneracional. Tenemos que también, queremos crear y fomentar esos procesos de participación comunitaria, son una parte importante de la sociedad y por tanto tenemos que tener en cuenta su opinión para hacer de nuestros pueblos y ciudades realmente lugares en el que sea factible que todos y todas podamos vivir. Queremos y creemos que es necesario crear esa red de iniciativas amigables en Euskadi y además es necesario tener una herramienta que facilite los cambios que se van a producir en nuestra vida, ¿no? Mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Para nosotros, el ámbito de las personas mayores es un ámbito importante a cuidar, con independencia de la edad que tengamos los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en nuestros municipios. Creo que es necesario tener en cuenta todas las realidades y sensibilidades. Nosotros en este momento estamos trabajando en un futuro programa de cuidados en un marco integral en el que vamos a tener en cuenta las necesidades desde los primeros años de vida hasta las necesidades que una persona mayor pueda tener, pasando por todos los recursos que a lo largo de nuestra vida podamos tener que utilizar o necesitar, ¿no? No lo centramos únicamente al ámbito de las personas mayores, que siendo una realidad
que tenemos que tener en cuenta, porque el porcentaje de población mayor en Euskadi en este momento es importante y la esperanza de vida nos va a llevar a que el número de personas mayores crezca de una forma alta, pero sí que queremos darle esa vertiente de cuidados integrales en las que las personas necesitamos que nos cuiden desde que nacemos hasta que morimos. Me parece muy interesante, Beatriz, muy interesante. La verdad es que es un sistema integral de atención al mayor que me parece muy rico y muy dirigido a todas sus necesidades. Por ejemplo, me gustó cuando mencionaste que entre uno de los temas en el primer bloque estaba el tema de la soledad. Sí. ¿Puedes comentar un poco este tema? Pues mira, en este momento, dentro de Arandas, en esta situación de pandemia, nos hemos dado cuenta de que existen personas, parejas también, que tienen, bueno, una situación especial, ¿no? Porque se encuentran que han tenido que sobrevivir o pasar esta pandemia en soledad. El problema de la soledad es cuando esa soledad no es deseada. El problema de la soledad es cuando tú te encuentras solo o sola y no tienes nadie a la que recurrir, ¿no? Y para eso lo que hicimos durante la pandemia fueron crear esos grupos de voluntariado. Para nosotros en Euskadi el trabajo con el tercer sector social en el ámbito del voluntariado ha sido fundamental y es algo que venimos ya cultivando desde hace mucho tiempo. Y para evitar esas situaciones de soledad, porque, bueno, pues porque se producen y esa soledad no deseada es algo que nos preocupa, una de las herramientas más importantes que tenemos como gobierno es ese proyecto de teleasistencia que ya venimos trabajando, en el que damos una atención centrada en las personas, en las necesidades de esas personas, en las que esa persona, independientemente de su nivel de dependencia o de su situación, puede tener siempre la garantía de que estando en su domicilio, que como te decía Enrique, es donde queremos estar todos, mientras tengamos una calidad de vida digna, tengamos siempre a alguien, un referente que siempre se preocupa por nosotros. Sería como un hermano pequeño que siempre tenemos ahí y que siempre va a estar atento a nuestras necesidades. Para eso también estamos trabajando con las asociaciones en una colaboración de hilo de plata que le denominamos nosotros, con el objetivo de tener esa relación fluida con las personas mayores en base a nuevas tecnologías también que nos permitan estar cercanos y próximos a las necesidades que nos trasladan, ¿no? Y que nos manifiestan, que no se sientan solos, porque a veces siempre tienen que pensar que hay alguien al otro lado de un teléfono que les va a ayudar en cualquier necesidad, en cualquier situación. Me parece que el sistema de teleasistencia es realmente espectacular. Pero me gustaría hacerte una última pregunta. En todo este esquema, ¿qué papel juegan las residenciales de mayores? Las residencias de mayores es dentro de las necesidades que una persona mayor con elevados grados de dependencia van a tener como recurso último, ¿no? Hay situaciones en las que la calidad de vida en los domicilios no es la adecuada para los niveles de dependencia. Las personas cuidadoras no tienen la capacidad para poder atender de una forma adecuada a estas personas y, por tanto, sería como el último recurso en el que, desde nuestro punto de vista, debe usarse para que las personas puedan ser atendidas con la dignidad que se merecen. En Euskadi tenemos un reparto competencial de nuestras obligaciones y son las diputaciones forales las que llevan adelante este cometido. Las residencias en Euskadi las hemos planteado como lugares en las que las personas mayores se encuentren como en su hogar. A pesar de que estén en una residencia, nuestro objetivo siempre es que las personas, aunque estén en esa residencia, lo vivan como su hogar. Tienen que ser lugares en los que no solamente desde el ámbito de las políticas sociales, sino también desde los recursos sanitarios, les demos esas necesidades que pretenden. Y en función
que necesitan, y en función de lo que es el número de plazas que pueda haber en unas residencias, esos sistemas o esos elementos sanitarios o esos recursos sanitarios van a estar incluidos dentro de las prestaciones que les ofrezcamos. También, en el caso generalmente de las residencias más pequeñas, se produce una relación estrecha, coordinada y colaborativa con el área de las políticas sanitarias, con el Departamento de Salud, que utilizando los recursos sanitarios comunitarios ofrecemos un servicio a las personas residentes. Para que nos entiendan todas las personas, lo que pretendemos es que una residencia se aproxime lo máximo a lo que pueda ser el hogar de una persona mayor, con todas las necesidades. Claro, ¿existen también residenciales privados? Sí, el sistema en Euskadi, el sistema de políticas sociales en el ámbito de las residencias es un sistema público-privado o público-social. Hay residencias públicas totales, 100%, en la que los trabajadores son funcionarios, vamos a decir. Otros sistemas residenciales son privados pero concertados, y otros sistemas son privados puros, en algunas ocasiones están gestionados por asociaciones. Pero una de las características que tenemos en Euskadi es que todas las residencias, me da igual que sean públicas 100%, sean privadas concertadas o sean privadas gestionadas por empresas o por asociaciones, tienen que cumplir un decreto de residencias en la que se les exige una serie de requisitos, una serie de ratios de personal que garantizan como mínimo la calidad que queremos que se preste en nuestras residencias. Y eso es un decreto en el que vienen recogidas todas las cuestiones relativas a personal, a infraestructuras, a cómo tienen que tener las habitaciones, con qué medios tiene que contar en función también del número de residentes a los que se atienda, bueno, un montón de cuestiones que vienen recogidas en ese decreto. Es decir, que coexiste un sistema de residencias públicas y otro privado, pero este está específicamente controlado y vigilado por la regulación de Euskadi, ¿verdad?, del gobierno. Eso es. Todas las residencias tienen que cumplir con lo que aparece en ese decreto, si no, no tienen la autorización para su apertura. Está muy bien. No, yo veo que en el fondo en ustedes tienen una prioridad muy alta en la posibilidad de que el mayor siga en su domicilio como parte de la familia, y al mismo tiempo, cuando las cosas no pueden funcionar así por cualquier razón, tiene una opción pública o una opción de tipo privado. Es esto un poco el esquema general. Una última pregunta. ¿Cuál es la esperanza de vida en Euskadi? ¿En cuánto está la esperanza de vida? Pues yo creo que, a ver, entre los hombres alcanzan los 80 años y las mujeres creo que estamos alrededor de los 86 años. Una media de unos 83, 4 años más o menos. ¿Y tenemos alguna idea de cuántas personas hay con más de 65 años en Euskadi? ¿Qué porcentaje? No te sabría decir el número de personas mayores. Yo creo que el 25%, alrededor del 25% de las personas tienen más de 65 años. Una cuarta parte de la población vasca. Yo me lo imaginaba. Usted está en un sector muy alto, es decir, por tanto, el tema afecta a la cuarta parte de la población. Nosotros está muy bien. Bueno, yo creo que con esto era lo que queríamos extraerte un poco. Habría mucho más para conversar, pero ya habrá ocasión de golpear a la puerta en algún otro momento. Pero queremos agradecerte en la Fundación Astur, y estoy seguro los televidentes estarán muy conformes de las informaciones, y felicitarlos por la verdad, la preocupación en esos 3 niveles que tú mencionaste por los mayores. Es ciertamente una experiencia que vale la pena conocer, porque es realmente muy positiva. Te agradecemos mucho, te pido que le mandes un gran abrazo al Endacari y espero que nos sigamos viendo. Y muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a vosotros. Creemos que tenemos un reto importante, pero también una oportunidad. Es verdad que la población va a aumentar de una forma importante, pero también eso es un logro, ¿no? Porque al final la esperanza de vida es como consecuencia de tener unos sistemas de salud y unos sistemas que generan un bienestar en la población, pero también hay que ser conscientes de la sostenibilidad del sistema, y eso es algo que nos preocupa y en lo que tenemos que trabajar para hacerlo viable en el futuro.
Pues muy bien, bueno, enhorabuena y hasta pronto. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Agradecemos a la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Euskadi, Beatriz Artolazábal, por tanta y tan rica información compartida. Hemos recorrido ya la experiencia de Asturias y de Euskadi. Nos dirigimos ahora un poquito más hacia el oeste y llegamos a la Comunidad Autónoma de Galicia, la que cuenta con 2,5 millones de habitantes, de los cuales más del 25% supera los 65 años de edad. Y para ello hemos podido contar con la honorable presencia del presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, uno de los políticos más destacados de España, miembro activo del Partido Popular Español, quien nos cuenta cuál ha sido la experiencia de su gobierno en la gestión de la pandemia en lo relacionado con las personas mayores y en particular las acciones llevadas a cabo con los centros de larga estadía en los que los mayores residen. Vemos la entrevista. Bueno, presidente, muchas gracias por atender a la Fundación Astur y a mí personalmente, renovar una amistad que yo aprecio mucho, pero sobre todo para la Fundación Astur poder llevar su palabra al Uruguay y a la comunidad uruguaya y especialmente a la gallega, un poco el tema que nos preocupa ahora, que es el tema de los mayores, el tema central de la Fundación. Yo le agradezco, sé muy bien el tiempo limitado, así que no queremos abusar de él, pero sí queremos concentrarlo, y lo hemos hecho también con sus colegas de Euskadi y de Asturias, es concentrarlo sobre todo en dos grandes redes. ¿Cómo se está viendo hoy el tema de los mayores? ¿Cómo ha sido afectado por esta maldita pandemia que nos visita? Y la segunda cosa es cómo va. Así que pensamos al futuro. Le dejo la palabra y eso es un poco sus comentarios. Se lo agradezco mucho y realmente el país le va a agradecer mucho. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, Enrique. La verdad es que es un placer, aunque sea de esta forma, poder conversar y poder contrastar información con una persona como tú, una persona que ha sido ministro, que ha sido gobernador del Banco Central Uruguay, una persona uruguaya, española, asturiana, y por tanto, para un gallego que siempre está ahí, primo de los asturianos, y sin duda uno de sus países de referencia, que sigue siendo la República Oriental de Uruguay, y para un presidente de una comunidad gallega siempre es un placer poder conversar sobre cualquier cosa, pero de una forma muy especial sobre los que nos dieron la vida, los que posibilitaron que Galicia sea hoy pues, una región europea y también los que mantienen unidos nuestros lazos con la gran colectividad gallega del mundo. Bien, efectivamente, Galicia es una de las comunidades autónomas con una población mayor de 65 años más importante de España. El 65% de los gallegos tienen más de 65 años. La media de España no llega al 20%. Por lo tanto, estamos más de 5 puntos y medio por encima de la media española. Sabemos perfectamente, pues, que los mayores tienen una enorme trascendencia poblacional, ética, pero también económica. Y es que la economía de los cuidados es sin duda una economía que cada vez ocupa más Producto Interior Bruto, que genera más empleo y que está llamada a un mayor protagonismo, no solamente en Galicia o en España, sino en toda la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los continentes más envejecidos y esta vieja Europa o viejo continente, ahora sí, que tiene mayor legitimidad para usar esa denominación que nunca. Bueno, empieza la pandemia, España, en mi opinión, llega tarde, la alerta sanitaria se activa al menos con un mes de retraso, y hasta el 14-15 de marzo el gobierno central, que es el único que puede declarar un estado de alarma, no activa ese protocolo. Nosotros lo primero que hicimos es establecer protocolos, es decir, protocolos sanitarios y sociales para gestionar las 30.000 personas que teníamos ingresadas en residencias de tercera edad, ya sean mayores, 25.000, o discapacitados de cualquier edad, unos 5.000, 5.500 mayores. Lo segundo que hicimos fue blindar el material. El material tenía dos objetivos fundamentales: que llegase a los servicios de urgencia hospitalarios y que llegase a las residencias de tercera edad, porque sabíamos que una infección como la del COVID iba a producir, sin ninguna duda, graves problemas si no los tomamos a tiempo. Y tomamos algunas decisiones pioneras. Llamamos residencias integradas. Las residencias integradas fue aislar. Cuando en una residencia había muchos infectados, sabíamos perfectamente que había que sacar esos infectados
hacia otra residencia donde estuviesen todos infectados para que el virus no contaminase a personas que estaban sanas y que no tenían esa afección viriásica. Por tanto, abrimos residencias integradas, 4 residencias integradas durante la pandemia, residencias que se dedicaban exclusivamente a atender a las personas que estaban con ese virus. Evidentemente, en otras residencias también teníamos otras personas, pero siempre la población era menor en porcentaje que la población sana. En segundo lugar, tuvimos, porque nuestro sistema es un sistema público-privado, que intervenir muchas residencias privadas. Intervenir significa nombrar director y mandar personal de enfermería y auxiliares de enfermería. Es decir, asumir la gestión de esas residencias cuando en las residencias privadas veíamos que se iba a extender el virus de forma generalizada. En tercer lugar, hicimos auditorías y nos desplazamos a las residencias, mandamos médicos de proximidad, inspectores médicos, inspectores de servicios sociales para asesorar, equipos de intervención rápida de 200 enfermeras que mandamos a residencias de tercera edad, en fin, para asesorar, para auspiciar, para mejorar, para garantizar los circuitos de entradas y salidas, de mercancías, de ropas y también de ubicaciones de personas infectadas en las residencias de tercera edad. En cuarto lugar, diagnóstico. Test de forma continuada y constante. Empezamos haciendo 2 test al mes en todas las residencias, a todos los ciudadanos. Después hicimos un test semanal a todos los residentes. Aunque la semana anterior le hubiese dado negativo, volvimos otra vez a hacer un test semanal a todos, mediante sistemas de test en saliva, que es muy fácil, lógicamente, Muy y rápido, también muy rápido, sí, sí. muy rápido y muy fácil, porque es meter el tubito con la saliva, y también mediante un sistema que los laboratorios de microbiología montaron, que es el sistema de pool, y es un sistema que en la Segunda Guerra Mundial funcionó con la sífilis, que es meter en un único tubo 20 muestras, de 20 en 20, y analizar las 20-20, que es lo mismo que analizar una muestra, de tal forma que si el análisis de las 20 muestras daba negativo, automáticamente ya no tenías que hacer nada más, y si daba positivo, pues teníamos que volver a hacer la muestra una por una. Claro. Entonces, todo esto nos llevó a una clarísima diagnóstico muy constante, muy continuo, y la única forma, entendíamos, era de parar este tipo de cuestiones, era diagnosticar, aislar, cuarentenar e intentar la no infección. Bueno, resultado. Bueno, fue la primera comunidad autónoma que empezó a vacunar, y en el mes de febrero acabamos la vacunación de todas las personas ingresadas en las residencias. El 95%. No el 100%. ¿Por qué? Porque a las personas que estaban infectadas no podíamos vacunarlas mientras no superasen la infección. Hoy por hoy no hay ningún residente contagiado por coronavirus en ninguna residencia gallega. Ninguno. Y hace tan solo 2 meses había 500 infectados. Hoy no tenemos ninguno. Tercero, las residencias gallegas están en las que mejor resistieron el virus de España. Y doy 2 datos. El primero, las residencias gallegas registraron el número más bajo de fallecimientos respecto al total de plazas de España. Del total de plazas, en España fallecieron el 10% en residencias y en Galicia el 4%. Somos la comunidad autónoma con menor mortalidad de mayores en residencias de toda España, a pesar de ser la segunda más envejecida de España. Y, por tanto, creemos que las cosas las hemos hecho con bastante rigor, los datos están ahí, y al final, pues las pandemias, las epidemias se miden con criterios sanitarios, ¿no? Si es el menor porcentaje de mortalidad de España, siendo la segunda comunidad más envejecida de España, entiendo que algunas cosas hemos aceptado. Nosotros constituimos desde el mes de marzo un comité clínico que está conformado por geriatras, por UCIstas, unidades de cuidados intensivos, por personas especialistas en enfermedades infecciosas, por urgenciólogos, por supuesto enfermería, médicos de atención primaria,
especialistas en medicina preventiva, microbiólogos, y nos reunimos todos los martes. Son 35 personas que trabajan en los hospitales y en los centros de salud, y nos hemos reunido todos los martes. Y ellos también gestionaban una parte de las residencias a las que le pedíamos esos protocolos, y los que le pedíamos información, y los que le pedíamos asesoramiento, no solo para la población en general, sino siempre hacíamos un apartado específico para las residencias por la vulnerabilidad de los establecimientos cerrados que supone una residencia de tercera edad. Esto sería las respuestas a la primera pregunta. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues esto es lo que hemos hecho. Muy bien, muy bien. Y la segunda, ¿qué es lo que creemos que tenemos que hacer? Bueno, es evidente que esto ha sido enorme, no ha acabado todavía. Es verdad que los mayores de 80 años en Galicia están vacunados. Estamos vacunando ya en este momento de 80 a 75 con Pfizer y Moderna, y estamos vacunando de 60 a 70 con AstraZeneca. Pensamos que a finales del mes de abril finalizaremos la primera dosis de los mayores de 60, la primera. Los de más de 80 ya están con 2 dosis a finales de abril, con primera dosis entre 60 y 80, y en el mes de mayo habremos finalizado las 2 dosis de personas de 60 hacia adelante, con lo cual la mortalidad quedará plana. Bajo control, claro. Bueno, ¿qué creemos que debemos de hacer? Bueno, lo primero que hemos hecho es modificar la gobernanza en la residencia de tercera edad, y aprovechando las elecciones gallegas que fueron en julio del año 20, creamos en la Consejería de Política Social una Dirección General de Atención Integral Sociosanitaria. Es una dirección general ex novo que está al frente de un preventivista, un médico. Porque todavía queda pandemia, y además porque conviene ordenar las residencias de tercera edad con una vertiente médica. En España hay 2 tipos de residencias. Las residencias de válidos, personas que pueden tener los achaques propios de la edad, pero que no tienen un problema grave, y después las residencias de dependientes, en los que sí están encamados, etcétera. Pero lo que hemos visto es que, lógicamente, la pandemia no hizo distinciones. Por tanto, entendemos, primera reflexión, vamos a darle un vínculo mucho más estricto, mucho más intenso a las residencias de tercera edad con la sanidad que con la hostelería. La hostelería, por supuesto, pero la sanidad es clave para complementar esa hostelería. En segundo lugar, hemos creado un comité asesor donde hay arquitectos, trabajadores sociales, enfermería, geriatras, personal médico en general, enfermería, familiares y también usuarios. Está trabajando y esperemos en el mes de julio tener ya una propuesta concreta de ese comité. Tercero, hemos tomado la decisión de que una de las conclusiones en las que ya estamos de acuerdo es que tiene que haber una muy intensa relación diaria entre la sanidad y los servicios sociales. Necesitamos una persona de contacto entre el centro de salud donde esté ubicada físicamente la residencia y la residencia. Tiene que haber una persona que pueda hablar con los médicos de atención primaria, con los médicos generalistas y con la residencia, porque antes la verdad es que vivían de espaldas y era una relación inexistente. Entendemos que las residencias deben de tener 4 ámbitos de atención distintos. Los residentes con patologías crónicas, los residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad, los residentes con afectaciones de salud mental y lo que llamamos intermedios, que son estas personas que no se pueden definir en ninguno de los grupos anteriores. Cuarta cuestión, es prioritaria la coordinación y la comunicación entre las residencias y los centros de salud. El médico de cabecera que cobra en función del número de personas que atiende tiene una serie de mayores en la residencia de tercera edad. Tiene que hacerse cargo de su situación sanitaria. Dentro del cupo de 800, 900 pacientes de cada médico de atención primaria, parece que los que estaban en las residencias, esto era un problema que no era mío. No, es suyo. Usted tiene pacientes que viven en domicilios, pacientes jóvenes, pacientes de mediana edad,
pacientes mayores que viven en domicilios y pacientes mayores que viven en la residencia. Y por tanto usted tiene que hacerse cargo desde el punto de vista del seguimiento de esos pacientes. Cuarta cuestión. Hay que revisar y adecuar las estructuras de los centros y su configuración arquitectónica, sin duda. Entendemos que las salas de 2-3 camas son salas solo válidas para personas sin ningún tipo de patología y que las personas con una salud delicada debemos de tender hacia habitaciones individuales. Claro. O por lo menos a tener lugares, pisos habilitados en los que pueda haber habitaciones individuales en el caso de que fuesen imprescindibles y que allá puedan ir los enfermos al objeto del aislamiento. Hay que disponer de un sistema de acreditación específico. Aquí en Galicia la mayoría de las residencias no son públicas, son concertadas, es decir, nosotros pagamos una parte, pero no está dentro de la gobernanza pública. Entendemos que las residencias no deben de ser públicas, no deben de estar gestionadas por funcionarios públicos, eso conlleva un incremento enorme de gastos. Por lo tanto, el cuidar a un mayor no tiene nada que ver con la función pública. El cuidar a un mayor es una actividad de cuidados y por consiguiente debemos de extremar los requisitos de las residencias privadas concertadas, pero no pensar que el camino es hacer todo público. Nos parece que eso no tiene, es un error. Hay residencias privadas que no han tenido casos y hay residencias públicas que sí los han tenido. Por lo tanto, no es un problema de titularidad, es un problema de acreditación. Y voy acabando. Necesitamos insistir en los sistemas informáticos y de digitalización de las residencias de tercera edad. ¿A qué me refiero? Tenemos que tener un cuadro de mando único en las residencias de tercera edad. Ya sean públicas, privadas, concertadas, un cuadro de mando único, es decir, un sistema de ajuste de información, de comunicación, desde el punto de vista social y sanitario, homologable. De la misma forma que hay protocolos sanitarios en toda la red hospitalaria público-privada y nadie discute en los servicios de traumatología o los servicios de urgencia o los servicios de medicina interna hay unos protocolos comunes, entendemos que tiene que haber un cuadro de mandos común para todas las residencias públicas, privadas o concertadas en la comunidad autónoma. Por último, también creemos que dentro de ese cuadro de mandos tiene que haber una serie de parámetros clínicos para una alerta temprana en situaciones que pueden suponer riesgo. Eso es muy importante. Pensamos que eso tiene que ser un sistema abierto de relación entre la sanidad y las residencias de tercera edad y que las residencias, en función del número de personas y de su situación de enfermedad, han de tener algún tipo de plantilla estable de carácter sanitario, ya sea enfermería, eso en todas, como mínimo, o incluso de médico, no solamente de médico visitador, sino, en el caso de residencias grandes, de médico dentro de la propia estructura. Y esos médicos y ese personal de enfermería tiene que tener acceso a la historia clínica del paciente. Es decir, hasta este momento los médicos eran muy remisos y no le dejaban entrar en la historia clínica a un médico de una residencia de tercera edad. ¿Por qué? Porque el médico no tiene la oposición del Servicio Gallego de Salud, porque no es un médico que pueda recetar, dado que no tiene una acreditación de empleado de la sanidad pública, pero sin embargo lo que ya no podemos es vivir de espaldas y un médico tiene que tener acceso a la historia clínica. En Galicia, cada ciudadano gallego tiene su historia clínica informatizada y en esa historia clínica está todo, absolutamente todo. Está su prueba radiológica, está los fármacos que ha tomado y que está tomando, está todas las consultas que ha hecho con especialistas en los últimos años, todas las consultas que ha hecho con los médicos de atención primaria. En definitiva, digamos que es el expediente académico, pues es el expediente clínico claro. gallego. Pues los médicos de las residencias de tercera edad tienen que tener acceso directo a esas historias clínicas de las personas que están ingresadas. Y por último, creemos que es necesario hacer ajustes normativos. Es necesario una regulación de perfiles de pacientes sociosanitarios para saber en qué centros son susceptibles de ingreso y qué centros no están preparados para ese ingreso.
y también las modalidades de cuidados y de entorno que hemos de pedir. Es decir, qué cuidados se pueden dar en los domicilios, qué cuidados se tienen que dar en centros residenciales y dentro de esos centros residenciales, cuáles son los que están especialmente destinados para patologías ya mayores, patologías banales, para enfermos crónicos. En definitiva, digamos que se trata, por decirlo claramente, hacer una auditoría a la configuración arquitectónica de las residencias. No pueden ser solo lugares de hostelería, tienen que ser lugares de cuidados. Esa auditoría conlleva una propuesta de ajuste del personal. No solamente puede haber cuidadoras, tiene que haber personal con destreza sanitaria, veremos con qué intensidad. Y 3, tiene que haber una relación permanente y constante entre los servicios sanitarios y los servicios de residencias de tercera edad, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que en el mes de julio tendremos, he enunciado algunas conclusiones que todavía están por escribir, pero en el mes de julio tendremos hecho un check-in y podremos hacer ya una propuesta del nuevo modelo de residencias sociosanitarias. Oye, presidente, me parece estupendo lo que han hecho. Creo que las cosas positivas, sí que se puede hablar de cosas positivas de una pandemia, es que se aprende hacia el futuro, ¿verdad? Lo que están ustedes institucionalizando a partir de la experiencia es una administración mucho más integral del tema de los mayores. Pero no quiero perder la ocasión de tomarte un par de minutos con alguna reflexión. Tú empezaste diciendo que el 25% de la población de Galicia está por arriba de los 65 años, ¿así? Sí, correcto. ¿Cómo ves tú un poco? Esto va a ir creciendo, porque ciertamente estamos afortunadamente, la esperanza de vida aumenta. ¿Cómo ves tú un poco a la sociedad tratando este problema, aparte de lo que puede ser el aspecto sanitario? ¿Estás pensando en alguna otra cosa respecto a esa masa, independientemente del tema sanitario, pero qué otra cosa podría hacer o podría aportar a la sociedad? Hacer cosas que permitan aprovechar un poco ese inmenso capital que sigue habiendo en la sociedad. Sí. ¿Han pensado en esto? Vamos a ver, yo creo que en primer lugar, yo creo que Europa tiene que, algunos países ya lo han hecho, ¿no? Ampliar la edad de jubilación. No se puede una persona a los 65 años dedicarse a nada, ¿no? Bueno, en España ya estamos en 67, siempre que estén en una serie de circunstancias, yo creo que tenemos que seguir avanzando hacia una mayor colaboración dentro de la población activa a personas de 67 años, entre 67 y 70 años. Pensamos que no debe caer una jubilación automáticamente a los 65. Hemos de ampliar el periodo de ventana. Segundo, hemos de mantener siempre que sea posible a las personas en sus casas y no institucionalizarlas en lugares cerrados, en residencias de tercera edad. Nosotros ahí tenemos dos objetivos. Somos la primera comunidad autónoma en servicio de ayuda al hogar. El servicio de ayuda al hogar es una persona que va desde todos los días a tu casa, a días alternos, 2 horas, en las que tiene contacto con la persona o con el matrimonio, en el caso de que vivan en pareja, que mira cómo está, que le atiende los temas básicos y que le visita y que es un punto de referencia con la sociedad. En tercer lugar, como tenemos muchos pueblos, el 50% de los pueblos de España está en Galicia. Claro, me consta. Hemos montado lo que llamamos casas del mayor, que son casas de esa aldea, de ese pueblo, que le damos a la persona que quiera gestionarlas, puede ser su propio domicilio, adecuar el bajo para atender hasta 5 mayores, desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Le damos dinero para hacer las reformas estructurales de esa casa y le pagamos para que atienda 4 o 5 mayores como máximo. Muy interesante. Pero que viven en el mismo, esa casa tiene que estar en el mismo lugar donde viven los mayores, en el mismo pueblo. Por tanto, los mayores normalmente acuden andando, como ir al bar, pues van al lugar donde le cuida una persona a la que hemos formado previamente, que no es funcionaria, que es una cuidadora, que le exigimos un curso de formación y que le pagamos al mes, perdón, le pagamos al año por atender a los 4 o 5 mayores. Es decir, siempre evitar los ingresos en residencias de tercera edad, el mantenimiento en el ámbito donde viven, en sus domicilios y en sus pueblos,
y no, digamos, consagrar el internamiento de personas en residencias de tercera edad, que conlleva pues una deslocalización sentimental, física, y ya entrar en un sitio y no salir ya más, eso nos parece. Por lo tanto, evitar residencias de tercera edad entendemos que es un objetivo muy importante. Después, bueno, hay modalidades de residencias que ya las conoces, pues residencias de más alto standing, de menor standing. En fin, nosotros lo que pretendemos es no funcionalizar las residencias, no ampliar el sector público, llenando de funcionarios públicos las residencias de tercera edad, sino buscar protocolos e inspección y requisitos, pero que sean empresas, instituciones sociales, instituciones sin ánimo de lucro, pero que sea la propia sociedad civil la que se encargue de los cuidados. Y por último, evidentemente hay una economía de cuidados, eso seguro. Ahí, la economía de cuidados va a dar muchísima empleo. Es cierto. Es importante, sobre todo pensando en el problema del empleo actual, los desafíos que tiene el empleo actualmente. Ahí hay una bolsa de oportunidades muy importante. Y quizá un poquito más allá, ustedes en materia de la posibilidad de que la persona jubilada o pensionada pueda hacer alguna actividad, ¿está contemplado eso como una posibilidad? Sí, sin duda. El problema es que las competencias son de la Administración General del Estado, no son ahí entra el Estado. Eso no depende de ustedes. Las jubilaciones parciales o la posibilidad de hacer compatible no la totalidad de la pensión, pero una parte de la pensión con una actividad laboral, empieza ya a abrirse el camino en España. De hecho, hay supuestos en los que personas que cobran una pensión pues puedan ejercer labores a tiempo parcial del sector productivo, del sector privado, ¿no? Por último, se está hablando mucho un poco de llevar la formación digital a los mayores para su ritmo de vida, para poder insertarse en la sociedad, para poder aprovechar. ¿Ustedes han pensado algo de esto? Nosotros tenemos aulas en los ayuntamientos, tenemos unas 90 aulas en los ayuntamientos para la alfabetización digital. Muy bien. Las personas pues, mayores de 60, 65, que no han tenido ningún contacto con el ordenador nunca, pues puedan, digamos, pues sí, pues eso, pues aprender. Y hay muchísima gente que va, muchísima gente que va. Interesante, muy interesante. Ya llevamos como 12 años haciendo eso, no te quiero mentir, pero hay miles de personas que, digamos, en fin, ya se relacionan con los aspectos básicos de la digitalización, ¿no? Y durante la pandemia, como tuvimos que cerrar las residencias de tercera edad, pues mandamos muchas tablets a las residencias y para tener contacto con los hijos y también hablar por teléfono desde la tablet. En definitiva, bueno, es verdad que la digitalización tiene que entrar en las residencias y para eso la alfabetización digital es clave, ¿no? Por tanto, sí que hay un interés por promover la alfabetización digital, empezando lógicamente por los mayores. Bueno, pues mira, presidente, muchas gracias por tus comentarios que ciertamente van a ser muy apreciados, nos ayudan mucho y ciertamente la preocupación por los mayores, que es un rasgo muy importante en esta comunidad, es un hecho apreciable y sobre todo la evolución que están tomando las lecciones que salen de esta epidemia son muy útiles para todos. Te quiero dar un gran abrazo y ciertamente reiterarte el agradecimiento de la Fundación Astur, pero sobre todo del presidente, que además es un miembro a pleno derecho de esa comunidad, como te consta. Muy bien, don Enrique. Encantado de saludar. Tú eres la prueba de que es necesario contar con los mayores siempre. Muchas gracias. Nos sumamos a las palabras de nuestro presidente y reiteramos el agradecimiento por la presencia del honorable presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Antes de continuar, y dada la limitación de tiempo, no podremos responder a sus preguntas en nuestro chat, pero sí recibirlas y respondérselas a través de nuestro correo electrónico info@fundacionastur.org. Damos paso así al conversatorio de cierre junto a nuestro presidente Enrique Iglesias, y para ello contamos con la excelentísima presencia de la secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, Gina Riaño Barón, máxima exponente de su órgano ejecutivo. La señora Riaño fue ministra de Trabajo y Seguridad Social y ministra de Salud en Colombia. Además es abogada y especialista en seguridad social, entre otros. Como les decía, ambos conversarán
y compartirán sus comentarios en el cierre de esta actividad en relación a las entrevistas que hemos compartido realizadas a las más altas autoridades de estas 3 importantes regiones españolas, con las que por otra parte, como señalábamos al inicio de este evento, nos une una afiliación histórica riquísima, no solo a Uruguay, sino a la región. Adelante, tienen ustedes la palabra. Bueno, querida amiga Gina, mucho gusto de que haya acompañado todos estos encuentros que hemos tenido con los líderes políticos de estas 3 grandes regiones de España, y ahora su presencia es muy importante para culminar este diálogo. Primero por lo que usted significa en este campo donde tiene tanto respeto y experiencia, pero sobre todo también por su institución. Yo creo que hay que decirle a nuestros amigos, a nuestros televidentes, que realmente la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social es uno de los grandes pilares de la cooperación iberoamericana. En momentos no fáciles de esa cooperación por razones políticas, allá por los años 60, 50 y 60, pues nacieron la organización que coopera en la educación y ustedes. Yo creo que esos tantos años de vida en América Latina han sido fundamentales, y hay una contribución que yo no puedo dejar de contarle a los televidentes, que ustedes lograron hacer aprobar por los gobiernos un tratado de seguridad social que es uno de los grandes activos que tenemos hoy en Iberoamérica. El hecho de que la gente que donde migra pueda acumular las contribuciones del país donde migraron en el sistema de su país de origen, para Iberoamérica es muy importante, por la gente que fue a España, por la gente que salió de España y vino a América. Hoy tenemos un sistema organizado por esta institución gracias a un convenio regional aprobado allá por el año 2006, creo que fue. Bueno, en todo caso, por todo eso, que su opinión, por lo que usted significa y por lo que está haciendo su institución, era muy importante haber oído estas presentaciones de líderes del norte, de esas áreas tan vinculadas por lo demás a la vida en Uruguay. Yo creo que era importante. Por eso, sin más de preámbulo, le quiero que nos cuente un poco cómo ha oído, cómo ha entendido estas presentaciones y qué significa este tema en su institución para el problema de los mayores. Le doy la palabra. Efectivamente, como don Enrique lo ha señalado, este es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que fundamentalmente busca el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través de la coordinación, el fortalecimiento y el intercambio de los sistemas y experiencias mutuas y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de protección social. Y el tema de las personas mayores ha sido siempre un trabajo en esta organización, sobre todo porque el acceso a la salud, las prestaciones económicas, la atención sanitaria y de servicios sociales beneficia directamente a las personas mayores y son temas de los que tratan los sistemas de seguridad social y los sistemas de protección social. Tenemos una larga trayectoria de trabajo en estos temas. Del 2006 al 2011 llevamos el proyecto de personas mayores, dependencia y servicios sociales, en el que se analizó la situación, necesidades y demandas de este grupo etario en varios países de la región, y en ese marco elaboramos varios informes, así como la publicación sobre la situación de los adultos mayores en la comunidad iberoamericana para ese momento. Adicionalmente, la OIS ejerce la unidad técnica del Programa Iberoamericano sobre la situación de las personas adultas mayores, en el que participan una veintena de instituciones de 8 países de la región, de Argentina, de Brasil, de Chile, España, México, Paraguay, Uruguay y República Dominicana. Y en ese marco de programa se ha creado un observatorio en el que se realizan publicaciones, cursos de formación e intercambios interinstitucionales. En la región, en América Latina, hay más de 50 millones de personas que tienen 65 o más años, lo que representa cerca del 8% de la población.
A la espera de conocer con detalle el impacto de la pandemia en la esperanza de vida, la población adulta mayor está aumentando en la región y se espera que se triplique antes del 2050, a una velocidad muy superior a la del proceso de envejecimiento de otras regiones como Europa. Y un tema a notar es que entre las personas adultas mayores hay una amplia mayoría de mujeres, debido a la mayor esperanza de vida. La vejez es un fenómeno marcado por el género. También anotar que la situación de las personas mayores en España difiere por numerosos puntos de la situación de América Latina. Por ejemplo, según el informe de CEPAL y OIT del 2018 sobre la inserción laboral de las personas mayores, más de la mitad de las personas mayores no accede a una pensión contributiva en la región, con una marcada diferencia de género también porque las mujeres son perceptoras mayoritariamente de las pensiones no contributivas. Un 35% de las personas mayores sigue en activo pasada la edad de jubilación al no acceder a una pensión de jubilación. Y el 12% de las personas de 60 años o más en nuestra región y casi el 27% de las personas mayores de 80 años se encuentran en situación de dependencia, es decir, que necesitan apoyo para realizar las tareas básicas de la vida diaria, como vestirse, asearse, comer, etc. El acceso a los sistemas de salud también es muy dispar en la región. Según un informe de la OPS del 2020, antes de la pandemia, más del 50% de los mayores no accedía a servicios básicos de salud. Y según el BID, el 16% de los mayores de 65 años está en situación de pobreza y el 30.3% en situación de vulnerabilidad, también con una amplia mayoría de mujeres. De manera que esta iniciativa es muy oportuna porque vamos a poder enfatizar y reforzar los sistemas de protección social dedicados a este colectivo y a esta población. Lo que nos han descrito los presidentes de las comunidades autonómicas que han presentado sus experiencias aquí denota una preocupación y sobre todo la incorporación en las políticas públicas para mejorar el bienestar de las personas mayores. Nos ha llamado positivamente la atención que exista institucionalidad responsable para atender a las personas mayores, que existan estrategias de largo plazo, que se incorporen mejores presupuestos para la política social dirigida a estas personas, el acceso a la salud de calidad, la atención sociosanitaria, la mejor coordinación entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. No todas las residencias, por ejemplo, tienen que ser atendidas por funcionariado, sino que puede haber una coordinación e integración público-privada para poder atender a las personas mayores. Muchas experiencias relatadas por los presidentes autonómicos son verdaderamente experiencias positivas y pioneras en España, que podemos trasladar ese conocimiento y experiencia a América Latina para poder fortalecer ese intercambio y esa posible transferencia de innovación social, que es realmente lo que encuentro yo, que hay una innovación social muy importante. Referirme también al modelo de residencias para mayores, que en España es un modelo conocido como el mediterráneo o familiarista, en el que la familia sigue siendo un peso muy importante. Por ello, hay personas mayores en entornos residenciales más que en otros países europeos. Se calcula que en torno al 20% de las personas mayores de 85 años viven en residencia, incluyendo las viviendas tuteladas, mini residencias, y este número aumenta y sube según la edad por la dependencia. Según el INSERSO, en España, en torno al 80% de las personas mayores manifiesta que desea seguir viviendo en sus residencias durante esta etapa de la vida o en el barrio en el que han vivido siempre y manteniendo sus amistades. Este es un patrón que se repite en casi todo el colectivo de personas mayores, quieren estar en sus hogares, en sus residencias, con su entorno familiar. En España y el resto del mundo se promueve el modelo público de residencias para mayores en situación de dependencia,
leve y se ofrecen apoyos y cuidados puntuales en el propio domicilio, que también es los servicios en el domicilio son una innovación muy importante que podría ampliarse en América Latina y sobre todo por el yacimiento de empleo que encontramos en la economía de los cuidados. La llamada economía blanca será una verdadera revelación para que los jóvenes que están sufriendo tanto el desempleo en América Latina puedan formarse como cuidadores y acompañar esta nueva economía y estas oportunidades de empleo. En el caso de la dependencia media y grave, pues habrá que tener residencias con atención médica y más especializada. El modelo residencial público en América Latina y el Caribe es muy residual, reservado mayoritariamente para quienes carecen de otra red familiar. Hay un incipiente desarrollo de las residencias privadas en el entorno de los grandes núcleos urbanos, pero como siempre de difícil acceso para las personas que no tienen la capacidad económica para pagar una residencia. Y este modelo de atención integrada y centrada en la persona que se está expandiendo en Europa, yo creo que es muy importante porque defiende que se proteja la dignidad y la autonomía de las personas mayores en las residencias, de forma que se siga tomando decisiones sobre su vida diaria y sobre todos los aspectos de su salud, contando con los apoyos necesarios por parte del personal de las residencias. Esto se traduce, por ejemplo, en los horarios de residencias, levantarse, acostarse, que sean flexibles, que puedan seguir realizando aquellas tareas que deseen, ayudar en la cocina, en las actividades del centro, etcétera, y también promover el asociacionismo entre mayores y que haya representación de las personas residentes en los órganos de toma de decisiones de los centros residenciales. Es una experiencia positiva muy importante que nosotros rescatamos de toda esta política y de todos estos programas y estrategias que se están desarrollando en el norte de España. Aquí señalar que en América Latina y el Caribe se prepara para el aumento de una población adulta mayor en las próximas décadas y que se debe desarrollar un sistema público de atención a la dependencia como ya existe en España, en Uruguay o en Costa Rica, que son los dos países que tienen unos sistemas de atención a la dependencia ya más desarrollados. El modelo de cuidados familiares no puede funcionar con un mayor número de personas en la dependencia, en aumento de situaciones de dependencia. Esto va a llevar a una denominada crisis de los cuidados. Por ello, es necesario que las instituciones públicas desarrollen sistemas de cuidados adaptados a las necesidades de cada persona adulto mayor o menor apoyo según la situación de dependencia. Y sobre otros servicios, como han explicado los presidentes autonómicos en estas entrevistas, desde estas comunidades autónomas en España se están desarrollando importantes programas de atención a las personas mayores, como programas de ocio y cultura, apoyo intergeneracional y lucha contra la soledad no deseada, el asociacionismo. Son programas importantes que también tienen desarrollo incipiente en algunos países de América Latina. No obstante, es importante que las necesidades más urgentes de las personas mayores en situación de dependencia estén cubiertos. Y es esencial avanzar en la atención de personas mayores que viven en las áreas rurales en América Latina y el Caribe debido a las características del terreno en nuestra región. Con frecuencia es difícil acceder a las zonas rurales y las personas mayores que viven en estos entornos tienen una menor acceso a los servicios públicos de todo tipo, del acceso a la salud, a una seguridad económica en la vejez o a los cuidados. Por ello es tan importante, don Enrique, esta iniciativa liderada por la Fundación Astur sobre el envejecimiento activo y saludable, ya que se enmarca también en que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la década del envejecimiento saludable entre el 2020 y el 2030. Es una iniciativa cuyo objetivo es el de apoyar el envejecimiento saludable e impulsar la acción internacional para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. El envejecimiento saludable es un proceso que implica fomentar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez. La capacidad funcional consiste en tener los atributos que permitan a todas las personas ser y hacer
lo que para ellas es importante. Y para concluir, simplemente el bienestar de las personas mayores incluye el acceso a la salud de calidad, una seguridad económica que garantice su autonomía, su dignidad y el acceso a servicios de cuidado cuando lo precisen. De manera que trabajar por las personas mayores será trabajar por cerca del 25% de la población que va a poblar esta región de América Latina. Así que, don Enrique, para la organización es todo un honor participar en esta iniciativa y poder contribuir desde nuestra experiencia. Muchas gracias, Gina. La verdad que ha hecho una síntesis muy buena sobre lo que ha sido un poco el resultado de estas conversaciones y sobre el compromiso que usted y su institución tienen con este tema. Para nosotros en la Fundación Astur es fundamental alimentarnos con estas cooperaciones y esta participación de personas como usted y de instituciones como la suya, porque se trata simplemente de ayudar al país a hacer lo que ya viene haciendo. Como usted decía, este país tiene una tradición muy antigua de preocuparse por los mayores, pero las demandas siguen creciendo, el número de mayores sigue creciendo y es un riquísimo poder que tiene la sociedad, que tiene que atender, que tiene que ayudar y que tiene que seguir contribuyendo al crecimiento económico y la situación social del país. Yo con esto cierro, quiero saludar a todos los participantes en este encuentro que ha sido muy útil para nosotros, una gran ayuda en la Fundación Asturias y vamos a seguir trabajando. Y muchas gracias, Gina, y a usted y a sus colaboradores. Y a los televidentes cerramos aquí y a ver si nos preparamos para otro muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Señora Gina Riaño Barón, ha sido un honor contar con su presencia, presidente. De esta manera llegamos al final de un nuevo evento de este ciclo de encuentros virtuales. Queremos agradecer en nombre de Fundación Astur a todos los panelistas y muy especialmente a todos quienes nos están siguiendo por la plataforma YouTube, por nuestras redes sociales, por nuestra página web o por el canal Asuntos Públicos. Para nosotros es muy importante saber que se han podido hacer un hueco en la jornada para compartir este espacio de pensamiento, de reflexión, análisis conjunto. Esperemos haya sido de utilidad y haber contribuido en alguna manera y desde nuestro humilde lugar a posibles mejoras en la atención a los mayores en Uruguay y en la región. A todos quienes han colaborado en la organización de este evento y a Clic Américas, que nos apoya técnicamente, muchas gracias. Les invitamos, como les decía, a seguirnos en redes sociales para conocer de nuestros próximos eventos, de las distintas actividades que tiene Astur. También les vamos a hacer llegar una pequeña encuesta sobre esta actividad. Para nosotros es muy importante su opinión. Y bueno, y por último decirles que en tan solo unas horas podrán disponer de esta actividad que estará grabada y estará disponible en nuestra página web, en la sección de noticias. Muchas gracias y que tengan un final feliz de jornada.